Hoy me puse ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Bueno, creo que para España está llegando un tiempo nuevo, ¿no? Es decir, un tiempo donde también el Señor ha traído a muchos hermanos de muchos países y entonces nos hemos encontrado, digamos, con una iglesia muy multiforme, ¿no? Cosa que tradicionalmente no era así, digamos. Pero todo eso creo que el Señor lo está moviendo para que el avance del Evangelio, ¿no? Sea más eficaz, corra más la palabra de Dios, se produzcan cosas como esta campaña de Mi Esperanza, que nos ha juntado a más de 1000 iglesias en este país, diferentes denominaciones, ¿no? Y sobre todo con un mismo enfoque, que era predicar a Cristo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que Dios tiene un gran propósito para este país y que es el tiempo de Dios para nosotros, porque también el Señor nos está uniendo realmente, como dice Apocalipsis, ¿no? De toda raza, nación y lengua. Es decir, que hoy la Iglesia del Señor aquí en este país es multiforme, ¿no? Yo creo que eso, incluso en medio de las diferencias que pueden haber, es una expresión de lo que es el cuerpo de Cristo verdaderamente. Y Juani, tú estás en el medio secular mismo trabajando en la enseñanza, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la Iglesia de Cristo ejerciendo esta función de maestra? Yo la verdad es que, bueno, puedo hablar de lo que conozco, de las iglesias que conozco, y en primer lugar creo que es muy importante que en las iglesias se enseñe la palabra, sobre todo, porque ahí ella es la que nos trae la salvación. Y es que en los colegios, España podemos decir que ahora, desde un tiempo a esta parte, pues pasó de ser católica, nominal, podemos decir, a ser laica. No se enseña el Evangelio, no se enseña. Entonces sí que hay, por ejemplo, en los colegios hay clases de religión, ¿no? De religión católica, y si hay muchos alumnos de otra religión, también pueden solicitar que se les enseñe. Pero en realidad los colegios son laicos, no enseñan, no sé que sea un colegio privado religioso, no enseñan, a lo mejor tienen una hora a la semana o dos de algo de religión, pero es más historia de las religiones y tal. Pero la palabra de Dios, desde luego, no se enseña en los colegios. De ahí la importancia que en las iglesias, a los hijos de los creyentes, a los jóvenes, a todos aquellos que vienen a las iglesias, se les enseñe la palabra de Dios, de una manera fiel, y que se les enseñe el Evangelio y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque desde luego fuera de aquí en la sociedad no lo van a encontrar, y en los colegios tampoco. Entonces yo diría que nos esforzáramos para esto, ¿no? Para enseñar, para tener unas buenas clases de escuela para nuestros niños, para nuestros jóvenes, porque lo tienen que aprender aquí. Fuera de aquí es muy difícil que lo aprendan. Sí, y eso no se acaba con la infancia, porque algo que yo he visto, porque visitamos varias iglesias, muchas interdenominacionalmente trabajamos, y lo que veo que escasea mucho es la escuela dominical. Y donde se hace para los pequeñitos, hasta 6, 7 años. No sé, a mí me preocupa esto porque estamos perdiendo esa visión. Sabemos que hay pilares, hay maestros, pastores, evangelistas, y parece que esta última generación está dando más énfasis a los evangelistas quizás, o profetas o pastores, pero el maestro se está olvidando. Y en base a lo que tú dices, si la iglesia no enseña, ¿quién va a enseñar? Es esencial que enseñe la iglesia. Aquí, por ejemplo, nosotros los domingos tenemos escuela dominical, y tenemos desde los más pequeñitos hasta escuela dominical para adultos. Por diferentes edades sí que nos dividimos en 5 clases diferentes, y bueno, se hace la predicación, pero aparte se estudia la Biblia. Y es que es básico para un cristiano. Tienes que conocer cuál debe ser tu norma de fe y conducta y lo que crees, y tienes que poder respaldar tus creencias de una manera también racional con aquello que nos dice la Biblia. Tenemos que aprenderlo para también que nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana esté fortalecida. Entonces es esencial. esencial, estudiar la palabra de Dios. Sí, nosotros le damos un, digamos, un enfoque, ¿no? Muy especial a la
una importancia elevadísima a la predicación de la palabra, ¿no? Creo que el apóstol Pablo ya tenía problemas con eso, ¿no? Por eso cuando en el sentido de que había muchas fábulas, de que se hablaban de cosas, digamos, que no eran esenciales de la palabra de Dios, y cuando Pablo habla a Timoteo o a Tito, ¿no? Siempre hay una frase que a mí que siempre me ha llamado mucho la atención. Le dice a Timoteo, ¿no? Dice que prediques la palabra, ¿no? Y eso es lo que la Iglesia necesita. Es decir, si no damos la palabra de Dios al rebaño de Dios, ¿no? Por el cual dio su propia sangre en la persona de Cristo, entonces lo único que vamos a hacer es entretener a la gente, ¿no? Y es verdad lo que dices, es decir, que se le está dando mucha importancia a los evangelistas, pero si, digamos, alcanzamos personas, pero luego no hay maestros y pastores, es decir, para pastorear, hacer la función esencial de lo que es la Iglesia, digamos, van a salir por la puerta de atrás, porque no están siendo formados, ¿no? Entonces esto nos lo tomamos muy en serio y por ejemplo, en esta iglesia, pues no se cede el púlpito de manera ligera, ¿no? Es decir, la persona que sube, pues de alguna forma tenemos que tener seguridad de que va a predicar sobre todo la palabra de Dios, ¿no? Y para mí esto lo he aprendido desde niño, como tú decías, en la escuela dominical. O sea, yo crecí con la palabra de Dios en las manos desde los 8 años, ¿no? Cuando empecé a conocer del Evangelio, y luego me formé como adolescente con mis pastores en un hogar estudiando la palabra, y de ahí pasé al seminario donde mi esposa también hizo un año de Biblia, y eso ha sido primordial en nuestra iglesia, ¿no? Y yo siempre digo que el púlpito no es para entretener, ¿no? Es decir, el púlpito es para predicar la palabra de Dios porque hemos recibido de Dios y podemos transmitir eso, ¿no? Y si no recibimos de Dios, no hay nada que transmitir, porque el pueblo de Dios necesita la palabra y así crecerá y así hacemos iglesias fuertes, ¿no? No solamente, digamos, con movimientos a veces dones que parecen muy espectaculares, ¿no? Pero a mí lo espectacular me parece una buena predicación de la palabra que está clara, que está fundamentada y que tiene el poder para transformar al creyente. Una vez, ahora mismo no recuerdo quién lo había dicho o en qué libro lo leí, pero decía que la iglesia que no enseña la palabra de Dios como debe ser, no hace un cimiento en el corazón de las personas, está causando mucho más daño que no predicando directamente. ¿Por qué? Porque trae gente del mundo, se entrega a Cristo, es como esa casa que la barren y la suelta. Entonces dice, estas iglesias están siendo un perjuicio para el reino de Dios. Como un niño que traes al mundo y luego no le alimentas, lo dejas ahí, ¿no? Sí, el tema de hacer discípulos es fundamental. Es decir, ninguna iglesia va a avanzar si tú no discípulas. Puedes tener número, pero es que no es una cuestión de número. Es una cuestión de gente que somos nacidos de nuevo, que conocemos la palabra, que tenemos una relación personal con Jesucristo, que es lo esencial, ¿no? Pero que estamos fundamentados, como tú decías, ¿no? En la palabra, y como dijo Jesús, es decir, el que está fundamentado en la palabra, dice, el que oye la palabra y la hace, será como la casa que está fundamentada y que cuando vienen los vaivenes y las tormentas y los vientos, permanece, ¿no? De la otra forma es una ruina. Entonces yo creo que estamos asistiendo también en este país, o sea, no me voy más lejos, en este país, a mucha ruina en ese aspecto, ¿no? O sea, no hay una buena enseñanza de la palabra de Dios, se coge un versículo y de ese versículo se construye todo un sermón a veces sin contextualizarlo bien y encontrar el lugar correcto, ¿no? Sin hacer una correcta interpretación. Y entonces, pues bueno, lo que creamos son niños, ¿no? Que nosotros podemos dirigir, o incluso manipular, ¿no? Pero es que la Iglesia está llamada a crecer, a no ser bebés, ¿no? Sino a ser gente madura. Y si no cumplimos ese propósito, aunque llenemos nuestras iglesias, yo creo que no estamos en el objetivo que el Señor Jesucristo nos marcó. A las personas que nos están oyendo y aún no han aceptado al Señor,
¿qué mensaje dejarían? Pues yo diría que cojan una Biblia, que la lean y que cuando la estén leyendo pidan a Dios que les ayude a entender el mensaje de salvación que tiene para ellos. Hermanos, hermanas que nos están viendo, ¿qué mensaje? Porque son 25 años, ¿no? Sí. De caminar, Sí. no caminar solo con el Señor, sino de pastorado, de trabajo. ¿Qué mensaje dejarían? Yo por mi parte les diría que hemos encontrado la piedra preciosa, o mejor, la piedra preciosa nos ha encontrado a nosotros, y que eso es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida, que es un privilegio y que tenemos que disfrutarlo. Tenemos que vivir una vida cristiana, tenemos que ser luz para todos aquellos que nos rodean, y la mejor forma de conseguir esto es teniendo fidelidad al Señor, estudiando y aprendiendo de su palabra, es orar y presentar toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, aun las cosas más pequeñas delante del Señor. Creo que una salvación tan grande no podemos, ni esconderla ni un poquito, ni disimularla. Tenemos que proclamarla con nuestra vida y que gloria a Dios que está ahí y que nos ha encontrado gracias a su gran misericordia y su gran amor. ¿Nos queréis contar un poco los inicios de la iglesia, de la obra que estáis llevando? Bueno, la iglesia realmente nace hace más de 50 años, ¿no? Y pasa, digamos, por diferentes lugares, comenzando también en un hogar, luego pasa a un piso y luego donde estuvimos la última vez, en la calle de Ramiro de Maeztu, aquí en la ciudad de Valencia, y finalmente hace casi unos 4 años pues el Señor nos dio este lugar, después de haber estado, digamos, como en el desierto, ¿no? Porque varias iglesias de la ciudad, la iglesia del Salvador y de calle Velázquez, nos tuvieron que ceder sus instalaciones en este peregrinaje, ¿no? Que pasamos la iglesia, y damos muchas gracias a Dios porque ya cuando el Señor nos trajo a esta tierra prometida, digamos, pues nos ha concedido un lugar precioso con muchas posibilidades. Estamos muy agradecidos a Dios por tener este lugar para el servicio del Señor. Me gustaría destacar que llevamos en esta iglesia sirviendo al Señor 25 años, pero que esto es un camino de 2 direcciones, es decir, pastor y esposa hacia la iglesia y también la iglesia hacia el pastor y su esposa. Y desde aquí quisiera dar gracias al Señor por la fidelidad de nuestra iglesia, que ha estado perseverando juntamente con nosotros, y que Dios ha permitido que llegásemos aquí, pero lo ha permitido que llegásemos juntos, es decir, iglesia y pastores para su gloria. Y queremos animar a todos los pastores y esposas y a todas las iglesias para que juntos podamos continuar sirviendo a Dios y mostrando el amor de Dios durante muchos años para su gloria y para su honra. Gracias.